Salgalú TV Online está de regreso. Priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Análisis, entrevistas e invitados especiales en una nueva programación. Conviértete en protagonista de esta voz y diálogo a favor del desarrollo equitativo de nuestro país. Conéctate todos los días y participa en vivo a través de www.salgalú.tv. Salgalú TV Online. Comunicación que nos acerca. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Bueno, me voy sonriendo, pues acá siempre estamos sonriendo, eso es muy bueno, porque cuando uno sonríe parece ser que el cerebro bota dopamina y eso hace que te sientas bien. Y aparte estoy sonriendo que está mi queridísimo amigo César Bedón. O sea que escribí, puse la publicidad en mi Facebook, iba a venir vos, y un amigo me dijo, ¡ay, no me lo pierdo! Yo siempre lo veía cuando estaba con Jesús Vélez, dice. Qué bonito, qué y bonito. cuando tú te incorporaste después. Claro, claro. Además, haciendo cuentas ahora, 20 años que nos conocemos, Guillermo, y yo te conocí en la televisión, además, me encanta regresar al mismo medio para conversar. Pero, oye, no, pues vamos a contar cómo nos conocimos. Buenos Días Perú. ¿Se acuerdan de Buenos Días Perú, Canal 5? Entonces le dan la dirección del informativo a nuestro también querido amigo Roberto del Águila, claro, que había trabajado con nosotros en Informalísimo. Y él me dice, tengo un pibe jovencito, un chibolo, no sé si me dijo un chibolo, digo pibe como argentino, tengo un chibolo sí, muy capaz, muy bacán, y trabajábamos, éramos 3 dinosaurios, el Beco, Roxana Ganeo. No, 4 dinosaurios, y una dinosauria, digamos. Que no se enoje, Roxana. No, Roxana, sí. Dinosauria en el sentido de que una institución, por supuesto, que lo ha sido siempre. Claro que sí. Roxana Canero, el Beco, Rulito Pinasco y yo. Claro. Y después estaba él que hacía espectáculos. No vamos a hacer los comentarios. Pero no solamente espectáculos, sino, y eso es algo que a mí me gusta comentar de vez en cuando, que hacía cultura, porque de hecho la sección se llama Cultura. De la época estamos hablando en la cual los noticiarios en televisión tenían una sección cultural, porque eso por supuesto ya es una rareza, ¿no? Sí. Antropológica. Pero en una época hubo secciones culturales en la televisión y yo por supuesto fue que te conocí. Sí, ahí nos conocimos. Claro, claro. Yo llegaba tempranito y él estaba trabajando ya con sus cosas y charlábamos un rato. Nunca me he levantado tan temprano para ningún otro trabajo como para este. Debemos estar en el canal a las 5 de la mañana, tú también atrás de esa hora. ¿Cuánto duramos? 3 meses, me parece. Me parece que fue como un tiempo que se mide en meses, ciertamente 3 o 4 meses, junto con Roberto. Bueno, Roberto luego se fue. Un abrazo para Roberto del Águila, que fue quien de alguna manera impulsó todo lo que descubrió, fue tu Ferrando. Eso me dice él de vez en cuando, sí, pues.
Un abrazo, un gran abrazo para él. Porque ciertamente hay circunstancias muy azarosas en la vida, como lo sabes tú también. Conoces a determinadas personas en determinados momentos y tu vida cambia, porque mi vida cambió ciertamente. Yo de hecho soy publicista de profesión, ¿no? Ejercí un tiempo y luego lo dejé completamente. Pero yo te puse escritor, docente, periodista. Sí, podrías decir que sí. Pero todo eso lo haces. Sí, claro. De hecho he hecho periodismo escrito durante mucho tiempo, que es quizás lo que más he hecho, ¿no? Pero la gente creo que me conoce un tanto más por mi faceta como conductor radial, porque durante bastante tiempo también he hecho algo que no sé si se hacía antes, al menos como lo he hecho yo, creo, pero he hecho crítica de cine en radio, que cuando me lo propusieron me sonó un tanto raro, pero luego funcionó también y durante mucho tiempo con Chema Salcedo en RPP hacíamos, yo era invitado, comentaba películas, y luego he hecho algunos otros programas allí, y bueno. Y tú renunciaste a Radio Capital, ¿no? Te fuiste tú por tu cuenta. Yo me fui por mi cuenta, sí. A mí me echaron. Lo que sucedió, oye, es que la vida, en fin, yo no quiero aburrir a nadie, ¿no? Pero siempre... ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te cansaste? Lo que pasó fue que Juan Carlos Tafur, que también conducía en esa época en Radio Capital, él tenía este proyecto de una revista que recibió este nombre, Vela Verde, ¿no? Entonces, yo me fui con él a hacer la revista Vela Verde, ¿no? Duró 6 meses el proyecto. Yo estoy sumamente agradecido a Juan Carlos en el sentido que me dio completa libertad para trabajar. Y yo fui editor de cultura de esa revista y yo estoy bien contento con lo que hicimos, porque hicimos cosas de verdad bien bacanes. Estaba linda la revista. Oh, sí, muchas gracias. Allí trabajaba, varias personas que he conocido. Leslie Guevara, que es ahora mi socia, además en Machucabotones, escribía allí la columna llamada La Calata Culta. Sí. Y... Yo me hice muchas ilusiones cuando ella me dijo que me iba a entrevistar, pero cuando la vi llegar vestida me... Pero fue muy divertido. Yo estuve, porque yo tomé las fotos en esa entrevista. Mira lo que puse ahí, la lectura y escritura como estímulo del desarrollo personal. Perdón, sigue. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Es muy divertido toda la entrevista y yo te comentaba pues que luego de Vela Verde, precisamente lo que estoy haciendo ahorita tiene que ver con lo que estamos conversando, porque Vela Verde fue un proyecto muy bonito hasta donde duró bajo la dirección de Juan Carlos, que fue 6 meses. Entonces yo renuncié a la revista y ya no tenía dónde regresar, digamos. Y junto con Leslie coincidió, digamos, que teníamos intereses similares y decidimos formar una empresa. Entonces comenzamos a enseñar escritura, que es lo que vengo haciendo en los últimos 4 años. Y como lo conversábamos antes de salir al aire, cuánto he aprendido enseñando, ¿sabes? Estoy tan agradecido. Bueno, en eso coincidíamos totalmente. Sí. Pues yo digo, cuanto uno más aprende es cuando enseña. Entonces yo siempre le contaba a César que siempre a los alumnos le digo, lo que han aprendido acá, cuéntenselo a sus hijos, a su marido, a su mujer, a quien fuere, pero cuéntelo tantas veces pueda. Cuanto más lo cuentas, más claro se te hace a ti. Es verdad, es un gran consejo, yo creo también. Sí, pero así funciona, ¿eh? Sí. O sea, yo mismo, yo debo ser muy honesto, yo creo que cualquier persona que enseñe te dirá algo parecido, que cuando yo comencé a enseñar hace 4 años, no lo tenía tan claro, digamos, para mí no era tan claro como lo es ahora, ¿no? Claro. Yo he comenzado de una manera un poco intuitiva de enseñarlo, comencé a enseñar lo que yo sabía intuitivamente, y por tanto también aprendí un poco a enseñarlo de manera intuitiva, ¿no? Y en el camino, a través de la observación y de la repetición, que es tan importante para aprender la repetición, es como finalmente hemos acabado teniendo un método, porque ya hace un par de años Leslie y yo aplicamos un método, ¿no? Que es, como lo sabes tú también, método es esencialmente sistematización de la experiencia, ¿no? Entonces a través de la experiencia hemos encontrado una manera bajo la cual funciona muy bien, la gente enseña, aprende, y se divierte. Pero a ti no te pasa, nuestro amigo común Obed, a veces cuando me ayuda a preparar algunas cosas y me dice, Guille, ¿cómo vas a presentar esto? No tengo la menor idea, le digo. Yo no sé si te pasa, pero yo tengo la capacidad de expresarlo en el momento en que existe la exigencia y la tensión creativa necesaria para que yo lo pueda decir. Solo no puedo. Necesito de la energía de quienes están escuchando. ¿Cierto? Aunque sea la energía a través de la radio. Sí, claro. Es bien interesante lo que dices, porque yo también considero que es cierto. De hecho, una de las cosas interesantes de hacer radio, que tú, por supuesto, tantos años haciendo radio, sabes como yo, que es importante el contacto con otra persona cuando estás haciendo radio. Por ejemplo, en mi caso, y ahora que estoy trabajando además en Radio Nacional, porque estoy haciendo un programa de libros en Radio Nacional, estoy conduciendo un programa Entre Libros, los sábados a las 9 de la noche. Y es siempre
interesante darse cuenta de que necesitas estar con una persona, por ejemplo, la productora, con quien puedas establecer contacto visual mientras haces el programa, porque necesitas estar hablándole a alguien de alguna manera, ¿no? No puedes estar hablándole a una pared. Y es, yo creo, también en parte la razón por la cual los conductores de radio usamos, no sé si tú los usas también, pero a mí me gusta usar el audífono para poder escuchar mi propia voz. Sí, me encanta. ¿No es cierto? Lo necesitas, de alguna manera. A mí me encanta eso, me encanta, me concentra. Vamos a hacer una pausita, César, si me permites. Vamos a hacer una pausita, si no me permite, me va a crear problemas. Entonces, vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, seguimos aquí conversando con Yacosa, que vendría a ser yo. Yo estoy conversando con Bendón, que vendría a ser él, ¿no? Esto para que la gente no se confunda. Un poco difícil que lo confundan, sospecho yo viendo las figuras ahora en el ese tiene el pelo de negro y yo me lo tenía de blanco. Es para que me respeten, ¿viste? Pero, volviendo a la cuestión de la escritura, ¿cómo trabajas tú eso? ¿Cómo les haces escribir y corriges? ¿No? ¿Cómo es? No, es muy interesante lo que dices, ¿sabes? Porque hace un rato hablábamos acerca del método, o sea, cómo uno enseña algo, ¿no? Comienzas a hacerlo de una manera un poco como tu conocimiento es intuitivo, lo haces también de una manera intuitiva, la enseñanza, ¿no? Y sirve, por supuesto. Yo creo que cualquier persona puede enseñar, porque siempre hay personas que la tienen menos clara que tú, digamos, ¿no? Pero tu propia percepción del asunto siempre puede hacerse más aguda cada vez, y por eso es importante la repetición. Entonces, al principio, de hecho, cuando nosotros comenzamos a enseñar hace 4 años, no lo hacíamos de esta forma. De hecho, la gente no escribía tanto. Ahora, la manera como enseñamos, nosotros lo primero que hacemos es que la gente escriba. Y está anudado con lo que dices tú, porque suele ser la manera como la mayoría de personas escribe, es que escribe un poquito, digamos, tiene esta idea, después de pensarlo mucho, escribe una oración, escribe 2 oraciones en su cuaderno o en su procesador de textos, y finalmente luego mira sus oraciones, las revisa y se dice: esto no es exactamente lo que quería decir, lo más común. Entonces comienza a corregir, ¿no es cierto? Porque la escritura necesita la corrección, pero las personas suelen avanzar de esta manera. Revisan un poquito, corrigen, avanzan otro poquito, corrigen. Entonces es un avance que es un poco, que no favorece el flujo de la energía creativa, si es que hablamos de energía. Entonces, la manera como nosotros enseñamos opera en una dirección distinta, porque hacemos un orden distinto. Entonces, nosotros lo que hacemos es esencialmente que la gente escriba sin detenerse. De hecho, nuestra metodología tiene que ver en parte con eso, con escribir sin detenerse. Usamos reloj en los ejercicios. Entonces nosotros le decimos a la gente: vamos a escribir 8 minutos. Y cuando se terminan los 8 minutos, por dar una cifra, en ese momento se termina el ejercicio. Entonces comenzamos y básicamente la gente escribe bajo una única directriz, que es no detenerse, solamente avanzar. Hay una presión, de todas maneras, sobre ello para que escriban. Y la presión es positiva, por supuesto. Entonces, con esa presión y, digamos, con un tiempo específico, y si tú le dices a la gente: no te detengas, no corrijas, no racionalices, no trates de armar la estructura antes de saber qué cosa es lo que va a salir, solamente deja que salga. De la misma forma, como tú hace un rato decías que tú, cuando, digamos, tienes que exponer un tema, hablar acerca de algo, tú no lo estás pensando previamente. Tú abres la boca y el discurso se organiza solo, ¿no es cierto? Y con la escritura es lo mismo. Sí, en una primera etapa. Eso es bien interesante, porque
Mucha gente piensa, y de hecho en el colegio muchos profesores te dicen, hasta ahora yo lo escucho, que te dicen, tú no puedes escribir como hablas. Y la gente tiene mucho esa cosa, pero como un mandato muy, muy riguroso, muy duro, ¿no? Yo creo que ciertamente tú puedes, y es más, debes escribir como hablas, ¿no? Haciendo, por supuesto, una nota a pie de página y para decir lo siguiente, ¿no? Que tú tienes que expresarte de la manera como tú eres y de la manera como tú sientes y piensas, y al mismo tiempo tienes que aprovechar lo que la escritura te ofrece, que el habla cotidiana no te ofrece, que es la capacidad de ir perfeccionando, pausando, tamizando, seleccionando lo que tú vas a decir, para que con el paso del tiempo y con el paso de la propia repetición, ¿no? La repetición al momento de editar, corregir, que es una parte más cerebral del asunto de la escritura. Entonces, con el tiempo tú logras que eso que tú dijiste primero, de manera salvaje, bruta, se convierta en algo muy poderoso, ¿no? O sea, ir afinando las ideas, digamos. Pero tú sabes que al respecto, en la Argentina ha habido un debate seguramente mucho más intenso que acá, porque por las razones que nosotros no usamos el tú. Entonces, mucha gente escribía y usaba el tú para escribir. Qué interesante. Entonces, tipos como Sábato, empezaron, o el mismo Borges, empezaba a usar el vos. Y yo toda mi vida he usado el vos. Claro. Entonces, cuando yo le escribo a mis amigos argentinos, digo, vos estás loco. No, tú estás loco, ¿no? Claro. Y uso el vos, porque cuando usas el voceo, cambia totalmente el verbo. Claro, es que cada palabra tiene su propia energía, ¿no? Si es que sí. Pero vos te has dado cuenta de una cosa, que nuestra fama de pedante nos viene por eso, de alguna manera. Porque ¿sí? Es imperativo. El vos. Vos estáis así, no dime si tú estás ahí, ¿no? Es verdad. Mucho más imperativo el vos, ¿no? Es interesante lo que dices, ¿eh? Es efectivamente, cada palabra tiene sus propias connotaciones, su propia energía, ¿no? ¿Puede ser así? Estaba con un español un día, digo, che, Fernando, vení, Fernando. Fernando se quedaba ahí, vení. Oye, tío, ¿qué quieres? ¿Que vengas? Pues me ven. Que vení no fue nada para nada. Claro. Pero es que qué curioso, no sabía esto que mencionas tú de que se comienza a usar el tú, ¿no? Porque el lenguaje, además, evidentemente es algo que siempre está modificándose y cambiando, ¿no? Entonces, hay muchos debates, por ejemplo, de un tiempo a esta parte que tanto se habla del lenguaje inclusivo, por decir algo, ¿no? Estoy viendo, por ejemplo, hace poco que la Real Academia estaba hablando. La Real Academia haciendo, por supuesto, solamente una referencia, ¿no? Es una referencia que tenemos, pero es interesante porque hablaban, por ejemplo, hace poco lo leí, del uso de la palabra bizarro, que se está usando mucho últimamente aquí en nuestro país. Claro, que en realidad, de acuerdo a la connotación que habitualmente ha tenido en castellano, decir de alguien que es una persona bizarra, es decir, que es una persona valiente, atrevida, corajuda, ¿no? Pero en francés no es eso. Exactamente, porque el bizarre o el bizarre en inglés va a ser más bien lo extraño, lo raro, ¿no? Sí. Entonces, se está usando mucho de esa manera aquí, precisamente por la influencia, especialmente del inglés. Entonces, la Real Academia, que tiene más una cuenta de Twitter, está más o menos con los tiempos, entonces la gente hace consultas y preguntaron sobre esto, y lo que decían ellos era lo absolutamente lógico, y decían, no es la acepción actual, pero se está usando tanto de esta forma que probablemente en próximas ediciones del diccionario recojamos este uso, ¿no? Porque finalmente lo que lo que hacen las autoridades es recoger el uso, y el uso es cambiante. El uso es cambiante. ¿Y a ti no te pasa a veces que cuando escribes después no eres la misma persona que cuando hablas? Que a veces, digamos, yo cuando escribo tengo como que me salen las cosas con más rabia, ¿no? Qué interesante. ¿No? Sale un aspecto no sé si es que me lo han dicho muchas personas. Tú no eres agresivo cuando hablas, pero eres agresivo cuando escribes. Dependerá también de qué asuntos, son, ¿no? Porque hay asuntos que te mueven más por dentro que otros, ¿no? Y hay muchos, ¿no? Claro. A mí la injusticia me pone por ejemplo, ¿no? El contexto no es el mismo, ¿no? Entonces puede que eso influya, sin duda, ¿no? Pero a mí me parece fascinante cómo, un poco en la onda de lo que estás diciendo tú, cuando uno se pone a escribir, siempre asoma quién uno es. Y de hecho es algo de lo cual las personas no pueden escapar. Eso es fascinante, ¿sabes? Porque, mira, tanto tiempo que Leslie y yo venimos haciendo esto. Neurolingüística, ¿no? Es neurolingüística. Sí, claro. Y cada persona tiene su propia manera de articular su discurso, su propia manera de sentir y su propia manera además de percibir la realidad. O sea, cada individuo que escribe es un punto de vista del mundo y es un punto de vista único. Entonces un poco lo que nosotros buscamos es que las personas honren ese punto de vista único, ¿no? Y yo, como teoría de todo eso, diría, mi libertad
no acaba donde empieza la tuya, se prolonga en tu libertad. Y eso es hermoso, en serio lo digo. Mi libertad se prolonga en el otro, porque el otro tiene una visión distinta, y esa visión distinta me enriquece, no me empobrece, no estoy compitiendo. Es verdad. Estamos siendo dos. Es verdad. Y después más, 4, ¿no? Claro, y además, mira, tantos estudios, tú además lo debes saber mejor que yo, que se están haciendo en los últimos años en torno al funcionamiento del cerebro, que sigue siendo misterioso, ¿no? Me fascina. Es fascinante. Entonces, se sabe ya, por ejemplo, que el ejercicio de la lectura, o sea, las personas que leen desarrollan inteligencia emocional porque tienen mayor capacidad de empatía, lo cual resulta obvio, porque cuando tú estás leyendo, esencialmente lo que estás haciendo es que estás viviendo otras vidas o estás pensando con las cabezas de otras personas, claro, ¿correcto? Claro. Creo que era Schopenhauer quien decía, leer es pensar con la cabeza de otra persona. Entonces yo leo un ratito a Schopenhauer, leo a Borges, te leo a ti. Cuando yo estoy leyendo un libro tuyo, yo estoy por un instante pensando con tu cabeza, ¿no? Entonces estoy dejando de pensar los pensamientos que habitualmente yo pienso, estoy dejando de ser yo por un instante. Claro. Entonces eso me permite conocer una experiencia íntima de otra persona. Me permite, por tanto, acercarme más a él, comprenderlo, etc. Y la escritura opera exactamente de la misma manera. Aparte le estás dando una vacación a tu cerebro. Claro. Le estás dando otro trabajo y como que sale de vacaciones. Es hermoso, porque, ¿sabes? Yo creo que, o sea, es evidente que las personas estamos cableadas para ser seres sociales, entonces nosotros necesitamos de los demás. Oye, lo que es hermoso, estos los chicos tailandeses, a mí me ha hecho llorar, se me cambia, lo digo y se me llora con lágrimas, y se han salvado por la palabra, porque el tipo era un maestro de la meditación y los ha hecho meditar y les ha hecho guardar sus energías, ¿no? ¿Te imaginas cómo han usufructuado de las potencialidades del cerebro? Fíjate, puede llegar a salvar vidas y a veces no le enseñamos a la gente lo esencial, ¿no? Es verdad. Elemental. Y este tipo le enseñó en 10 días, maravilloso fue, ¿no? Es una historia conmovedora. Sí. Y es verdad lo que tú apuntas, porque vivimos en un mundo, como tú también sabes, en el cual estamos bastante desconectados, ¿no? Podría decir hemisferio derecho desconectado de hemisferio izquierdo. En general, las personas no están conectadas con su aspecto emocional, lo cual es, por supuesto, muy importante. Y un poco hablándolo desde mi punto de vista de lo que yo hago, me parece que cuando uno escribe, uno logra conectar con uno mismo, que es algo importante también, porque habitualmente en los entornos que manejamos, laborales, incluso los entornos, digamos, de amistad, e incluso con la propia pareja muchas veces, las personas ciertamente no expresan enormes parcelas de su propia personalidad. Entonces cuando lo verbalizas, cuando lo pones en palabras, cosas que antes de repente no estaban puestas en palabras, cambian cosas, porque tú reconoces. O sea, la belleza de la escritura es que luego te puedes leer. Sí. Así lo veo yo. Sí, a mí y aparte, cuando no te pasa haber leído escritos, ese libro que escribiste antes, ¿te acuerdas que yo lo presenté? Yo tengo una anécdota, ¿puedo contar una anécdota? Dale, yo en el 2008 escribí un libro llamado Un sol que en invierno. En el 2009 lo presenté, creo que fue en mayo, entonces Guillermo generosamente dijo, yo puedo presentar tu libro, yo no tenía a quien presentara mi libro, salvo la estupenda escritora Katia Dawey, que le mando un saludo, pero bueno, Guillermo me ayudó. Entonces, bueno, la anécdota tiene que ver con el hecho de que en la presentación, por supuesto a mí como escritor poca gente me conocía, ¿no? Y terminada la presentación, que mucha gente tenía ejemplares del libro, entonces la gente comenzó a pedirle autógrafos a Guillermo. Guillermo, como no tenía dónde firmar, entonces comenzó a autografiar mis libros, ¿no? Entonces esto comienza a convertirse más bien en un reclamo, creo. Lo siento, es que me parece muy divertido. Y es más, me gustaría mucho conocer a alguna de las personas que tiene un libro mío autografiado por Guillermo, porque me parece que es un ejemplar. Debe haber unos cuantos ahí por ahí dando vueltas. Es muy bonito, porque yo creo en eso, ¿sabes? Que en el fondo todas las personas somos una misma persona, que todos estamos unidos. Entonces lo que es bueno para ti también es bueno para mí y viceversa. Es así. Pero esa parte es sano, porque no te lleva a competir, no estás preocupado si al otro le va mejor. A mí cuando alguien me viene con alguna cosa muy inteligente, lo festejo. Yo me acuerdo que una vez una psiquiatra, una psicoanalista de acá que murió, yo la quería mucho, me habían preguntado a mí qué opinaba de Mario Vargas Llosa. Y yo contesté, me parece mucho Mario Vargas, yo, Sociedad Anónima. ¿No? Qué gracioso, qué gracioso. Entonces me habló y me dice, ¿cómo no se me ocurrió a mí eso? Estaba indignada. Yo me lo decía con mucho cariño, por supuesto. Claro. Pero lo cito como un ejemplo de cómo la gente a veces quiere competir. ¿Por qué no se me ocurrió a mí? No, pues se me ocurrió a mí, pero yo ni siquiera lo había pensado. En el momento que te preguntan, viste que te salen cosas que ni siquiera te imaginas. Siempre. Cuando tú escribes o hablas, digamos, escribes libremente, claro. Salen cosas inimaginables, es fantástico. Por eso,
decirle a la gente que se explote a sí mismo, que sepa que tiene un caudal interior. Digo, a veces tenemos un banco con un montón de dólares en la cabeza, pero los dólares son las ideas, que creemos que somos pobres. No somos pobres, un potencial extraordinario. Es verdad. Y yo creo también que, o sea, vivimos en una época en la cual el imperativo para mucha gente, como lo dices tú, es el de competir. Y eso ciertamente no nos ayuda a las personas a ser felices de ninguna manera, ¿no? Entonces el paradigma tiene que cambiar, ¿no? Y eso sí, a mí me da cuerda, pues yo creo que también tiene que ver con el sistema económico, por supuesto, en el cual vivimos todos. Entonces, como todos tenemos que competir, es muy complicado que establezcamos lazos profundos con otras personas, porque bajo una óptica como la actual, siempre otra persona va a ser tu competidor. Ahora, y eso es nocivo, ¿no? Una pregunta. Cuando tú empiezas una clase, ¿tú crees ciegamente en la capacidad de la gente que te está escuchando? ¿Tú estás convencido que estás hablando a gente que es capaz de recibir todo lo que tú le vas a decir? ¿Lo sientes? Sí, claro, por supuesto. Porque eso muchísimas veces. Es fundamental. Han hecho estudios, no sé si has leído sobre el tema, pero hay unos estudios de Antonio Damasio. No los conozco. Fantástico. Los estudios son fantásticos porque hay tipos, por ejemplo, que le han dicho, bueno, este curso te voy a dejar, tienen 5 tipos inteligentes, A, B, C y D. Después los otros son medio tarados. Y después del curso, que los tipos le dijo al azar para jugar. Y después los únicos que resultaron A, B, C y D inteligentes fueron A, B, C y D. Es decir, como si uno pusiera todo su esfuerzo, toda su intención de transmitir solamente en las personas que cree que lo pueden recibir. Entonces es muy importante creer en la capacidad del público. Es verdad, y sabes, es siempre una tentación, porque, y tú también lo debes saber, uno tiene la tentación a enfocar sus energías en las personas que escuchan más. Y en todo grupo siempre hay personas que no están prestando la atención de la manera como tú esperas que se preste atención, porque hay muchas maneras de prestar atención, por supuesto, ¿no? Entonces siempre enseñar es también para una persona que enseña una oportunidad de mejorar uno mismo como persona que está atenta a muchas maneras de manifestar, digamos, de otra gente, ¿no? Y lo bonito, como lo veo yo, del asunto de la escritura tiene que ver con lo mismo que mencionas tú, que es fe en el alumno, amor, si es que quieres verlo de esa manera. Sí. Claro, porque esa energía lo que permite es que las personas se abran a la enseñanza. Totalmente. O sea, está comprobado también que el cerebro solamente aprende a través de la emoción, ¿correcto? Entonces hay toda una tradición en la enseñanza que nosotros todavía la recogemos, en la cual la enseñanza tiene que ver más bien con la dureza, ¿no? Entonces un alumno, al menos de un poco de experiencia personal, incluso lo digo, un alumno en un taller de escritura, tradicionalmente, o al menos así era antes, lo que estaba esperando era la dureza del profesor, ¿no? De hecho, incluso nos pasa ahora que algunos alumnos se acercan, nos dan sus textos y nos dicen algo que es... te dicen, destrúyelo. Que me parece que es una palabra terrible, pero se usa mucho todavía, ¿no? Y me parece que no tiene ningún sentido destruir algo. Tú lo que estás buscando más bien es identificar dónde está esto que esta persona está haciendo bien, en qué parte está conectándose bien consigo misma, y a partir de ahí trabajar. Y todo el mundo puede, todo el mundo puede. Tenemos que hacer un corte. Pero volvemos, no se vaya. Mira que seguimos con César Bedón hablando de estos temas que son fascinantes. A mí bueno, a los dos nos apasionan, ¿no? Volvemos un instante. Ay, Dios. La educación de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Implementar espacios o aulas provisionales para brindar clases de forma gratuita. Es importante que estén techados y tengan acceso a servicios higiénicos y agua. Los niños y niñas tienen derecho a aprender en un lugar donde se sientan cómodos y seguros. 2. Fomentando la donación de útiles escolares como lápices, colores, cuadernos, hojas, plumones, crayolas, entre otros. 3. Priorizando actividades socioemocionales, lúdicas y proyectos de aprendizajes a través del juego y sobre todo brindándoles mucho afecto. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Hablábamos con César Bedón de lo importante que es creer en la gente, creer en la capacidad de la gente, que es una creencia que está realmente ratificada en los hechos y uno lo estimula, digamos. Si una persona... Yo a veces nunca le he dicho a un alumno que lo que dice está mal. Le digo, tú me lo puedes hacer mejor, a veces, ¿no? Claro. Fíjate, yo en la universidad tenía
Yo siempre me he especializado en el lenguaje no verbal, me ha gustado mucho. Entonces, había alumnos que estaban muy tímidos, que no hablaban así, ¿no? Entonces, pero yo decía un tema y el chico hacía así, ¿no? Yo le veía el gesto, entonces así como quien no quiere la cosa, decía, ¿y tú qué piensas de eso? Pues no lo quería meter en el trance de tener que, esos profesores medios estúpidos, y usted, ¿quién descubrió América? Esas estupideces que pregunta que no, ¿no? Nunca hice eso. Entonces le digo, ¿qué piensas de eso? Y el pibe, como era un tema que yo me había dado cuenta que le interesaba, empieza un poquito así, después se manda un discurso que vos terminás diciendo, idiota, ¿por qué no empezaste a hablar antes? Hablas maravilloso, sos fantástico. Es otro alumno, te lo juro, César, a partir de ese momento se transforma en otra persona. Ya no se sienta más así, se sienta así, está así, ¿no? Es verdad, es verdad. Adquiere un estatus. Yo creo, es que quizás en el fondo todo lo que nosotros estamos buscando es fluir a través de esa energía, a través de ese amor, a través de esa aceptación. Y cuando una persona puede decir lo que piensa y se da cuenta de que lo que piensa y lo que siente es válido, esa persona crece y se transforma, por supuesto, ¿no? Y yo lo he visto, es más, lo veo con regularidad y me parece hermoso, ciertamente, que las personas tengan oportunidad de expresarse, ¿no? La etimología de expresarse es bien interesante, ¿eh? No sé si tú la conoces, porque expresarse significa literalmente dejar salir con presión. Con presión. Me interesa mucho lo de la presión. Expresión. Claro, incluso, y un poco explicándolo desde el área en la cual estamos trabajando con Leslie últimamente, ¿no? Que es la de la escritura, ¿no? Porque siempre, para una persona que escribe, hay un paso que tiene que dar, ¿no? Que es el paso del verbalizar. Es decir, todas las personas tenemos experiencias internas que no han sido todavía verbalizadas, no han sido puestas en palabras, ¿no? De hecho, la gran mayoría de cosas que han pasado por nuestros corazones y nuestras mentes no han sido puestos en palabras todavía. Entonces, en el momento en que tú lo pones en palabras, tienes que literalmente nombrar algo que antes no ha sido nombrado, ¿no? Tienes que buscar las palabras. Y eso ocasiona siempre una suerte de vértigo, porque tienes que traducir algo que todavía no está expresado en este sistema, que es el sistema del lenguaje que estamos usando, tienes que volcarlo. Y el volcarlo implica un esfuerzo. Es un pequeño striptease también, ¿no? Ciertamente. Claro, porque no hay buena escritura si es que no hay esa apertura del escritor. Claro, tiene que hablar del interior. Empezar a decir cosas, Claro. Cosas que a veces no querías decir. Siempre. Cuando yo publiqué el libro mío que decía Jugar a vivir, autobiografía no autorizada. Y explico por qué, porque había una parte mía que hay cosas que yo no hubiese querido contar, ¿viste? Que fue una lucha entre mi ego y mi otro ego. Pasa siempre. De hecho, yo creo que una persona que escribe, de entre las muchas preguntas y dudas que aparecen en su cabeza, pero siempre está preguntándose, por ejemplo, ¿esto que yo he escrito será interesante para alguna otra persona? Siempre, ¿no? Siempre. Esto que he escrito, ¿lo quiero contar? ¿Quiero que otras personas se enteren? Y por eso la escritura es tan bonita, ¿no? Porque siempre es un trabajo con insumo que uno mismo tiene, ¿no? El insumo es uno, digamos. Ahora, esto tiene que ver con la infancia. Yo pongo a Edipo, que lo tengo aquí al lado, a mi lado, lo pongo a hablar, y realmente a mí siempre me dijeron que era muy inteligente, hablaba muy bien, me decían el filósofo cuando era chiquito, no sé qué pavadas diría que me decían el filósofo. Entonces yo me sentía muy importante, iba a las casas de mis tías, vení Guillermito, y todas querían conversar conmigo, me hacían preguntas raras, yo no sabía de qué hablar, pero siempre daba la respuesta que les hacían reír. En consecuencia, que después ellas comentaban. Pero siempre me sentí muy importante en ese sentido. No mejor que, pero me sentí importante. Y eso es tan importante, valorizar. Señora, señor, si usted le dice a su hijo, eres un estúpido, eres tonto, no sabes hablar, no sabes... Es el peor veneno, lo está envenenando, le está envenenando su futuro. Es verdad. Lo que suele suceder ahí, como bien sabemos, es que los padres suelen proyectarse en los hijos, ¿no? Y en realidad alguien te diría que todo lo que hacemos nosotros cuando hablamos con otras personas es proyectarnos a nosotros mismos en ellos, ¿no? Entonces yo creo que ese conocimiento sirve también para que uno luego comience a pensar mejor en las experiencias que uno tuvo de niño, porque ciertamente yo creo que todas las personas tenemos que procesar nuestras experiencias de infancia y darse cuenta bajo esa luz de que siempre es que es así, ¿no? Nuestros padres siempre hicieron lo mejor que pudieron de acuerdo a lo que en ese momento sabían, ¿no? Y uno más bien tiene que adquirir conciencia de esas cosas para luego con sus propios hijos no proyectar los mismos demonios, ¿no? Sino comenzar a hacer la cosa un tanto más transparente. No, sus padres no lo hicieron de malo, pero lo hicieron. Claro. Algunos psicoanalistas dicen que el inconsciente tiene la voz de papá y mamá.
Es decir, cuando te dicen, hoy hay este trabajo para ti, recuerda que eres un idiota, recuerda que eres muy tonto, recuerda que eres muy estúpido, ¿no? Es verdad. Y es bonito eso, porque, ¿sabes? Bajo cierto punto de vista, porque siempre puede ser cambiado. O sea, los pensamientos que uno piensa habitualmente, repetitivos, pueden ser reemplazados por otros. Claro. Pero hace falta que alguien, a veces hace falta un psicoanalista o alguien que le tiene un puente, ¿no? O escribir, ¿sabes? Me atrevería a decir. Ahí está. Sí. ¿Sabes por qué? Porque, como hace un rato decíamos, la belleza de la escritura en verdad es muy sencilla. La gente suele desconfiar de las soluciones sencillas, ¿no? Pero la escritura es muy sencilla, en realidad. Básicamente consiste en que tú escribes tus pensamientos y luego lees tus pensamientos. Entonces, primero escribes libremente y luego puedes leer lo que pensaste. Y cuando tú comienzas a hacerlo con regularidad, comienzas a entender tu propio proceso mental, cómo estás viviendo y cómo estás percibiendo el mundo, ¿no? Hay una escritora que me gusta mucho a mí, que tiene también un libro de escritura, que es la escritora estadounidense Dani Shapiro, y ella dice algo así como que es imposible que una persona que escriba con regularidad no comience a conocer el propio funcionamiento de su mente, ¿no? Y eso es por supuesto cierto, porque una persona que escribe se la pasa con sus pensamientos. Entonces, hacer cosas tan sencillas como escribir acerca de recuerdos que tú has tenido, dolorosos o alegres, escribir acerca de experiencias tuyas, pero cosas que te hayan involucrado emocionalmente, sirve enormemente para que tú, como luego te vas a leer, adquieras esa distancia necesaria para entenderte. Porque de cierta forma, la gracia con la escritura es que tú planteas una historia y en esa historia el protagonista eres tú. Y luego tú lees esa historia que está protagonizada por ese personaje al que, digamos, en la vida cotidiana llamamos tú, ¿no? Yo mismo. Y de esa manera es como tú te enteras un poco cómo es que está yendo tu vida, ¿no? Fantástico. Yo te voy a contar algo que me ha pasado. Yo sueño mucho. Entonces un día decidí anotar los sueños. Entonces me despertaba a las 3 de la mañana. Porque los viejos al edad nos levantamos para ir al baño, porque tenemos una cosa que se llama próstata, después les explico, ¿no? Pero, no es la hora para hablar de la próstata, pero bueno, entonces mira lo que pasó, pues lo que pasó, te digo la verdad, que a mí me dejó estupefacto. Yo me despertaba y escribí el sueño. Una semana escribiendo sueños. Al 8º día no me recordaba ningún sueño. Claro. No podía acordarme de ningún sueño. Alguien quería que yo no escribiese mi sueño. O yo mismo me estaba interfiriendo. Claro. Pero nada, no me acordaba, estaba en blanco, es como si hubiese dormido sin soñar nada. O también podría verse de otra manera, quizás que el hecho de escribirlo agotó una energía psíquica, digamos, por ponerle alguna etiqueta, que le estabas canalizando los sueños, ¿no? Y el escribirlo un poco lo absorbió. Podría ser, no sé. Pero la escritura de sueños, por supuesto, es siempre fascinante. Yo también lo he hecho en una época y... Es fascinante. Oye, yo en una época he querido, todavía no he tenido, digamos, la persistencia para lograrlo, pero me interesa mucho el asunto de los sueños lúcidos. Por ejemplo, no sé si tú has tenido alguna vez sueños en los cuales tú, dentro del sueño, te dices, esto es un sueño, y sin embargo Sí. Porque tú puedes practicar para tranquilo porque es un sueño. Sí, me parece fantástico. Yo he tenido algunos que recuerdo con mucha dicha de mi propia vida, episodios en los cuales alguna vez he tenido esos sueños, pero no ha sido recurrente para mí. Y tú puedes entrenarte también para eso, ¿no? Todavía no lo hago, pero ya cuando lo haga te contaré. Porque, oye, ¿no sería fantástico eso? Pero hay una isla en el Pacífico que el grupo étnico que la habita puede continuar los sueños. Y los abuelos les enseñan a los nietos. Pues, viste, a veces todavía tenemos sueños que nos caemos al vacío, ¿no? Entonces los abuelos dicen, no, pero lo que pasa es que tú cuando te estás cayendo al vacío, tienes que saber que te van a crecer las alas y empiezas a volar. Y los chicos a los 3 o 4 días empiezan a soñar y crecen alas y... ¡Qué bonito! Y se cuentan las historias y pueden repetir el sueño cuantas veces quieren. ¡Qué bonito! Eso es solamente una isla del Pacífico, no me acuerdo cómo se llama. Hay un buen manejo ahí del subconsciente, digamos, para ellos, ¿no? Una naturalidad para tratarlo, ¿no? Pues sigue siendo un misterio, efectivamente, porque ¿a dónde es que nos vamos nosotros cuando estamos soñando, ¿no? ¿De dónde vienen las imágenes que son nuestros sueños? Todavía hay muchas teorías, pero a ver cuál será la real, ¿no? Pero yo sí creo que cuando las personas soñamos, estamos de alguna manera recuperando información del inconsciente colectivo, como le decía Carl Jung. O sea, hay mucha información que es información de los pensamientos que ha pensado la humanidad y que piensa actualmente, que están a la disposición de todos nosotros, ¿no? Yo creo que en los sueños un poco accedemos a ese mundo. Esa es otra cosa también, ¿no? Importantísima, ¿no? Hay cosas muchísimos descubrimientos que se han hecho en varias partes. La vacuna contra el SIDA, el descubrimiento contra el SIDA, se pasó en 3 lugares al mismo tiempo. Eso podría ser bueno, ahora la información fluye, pero siglos atrás,
pasaron descubrimientos que pasaban en lugares que estaban en las antípodas del globo terráqueo y que pasaban simultáneamente. Eso es verdad, porque los pensamientos, si es que tú lo ves desde la óptica de algunos estudiosos, por ejemplo David Hawkins, no sé si tú lo conoces, pero a mí me parece fascinante, que ha estudiado la conciencia humana, no Stephen, sino David, que ha estudiado acerca de la... ¿Qué tiene importancia del lenguaje no verbal? Bueno, este señor, este doctor, ha estudiado mucho sobre la conciencia humana. Sí. Y él habla un poco, tiene un término que es campos atractores, me parece, y él menciona precisamente eso, que por supuesto muchos descubrimientos como este que mencionas tú, el de la vacuna del SIDA, o muchos inventos en la historia de la humanidad han aparecido de manera más o menos simultánea en varias partes, tiene que ver con eso, con que los seres humanos... O sea, ¿de dónde vienen los pensamientos que pensamos nosotros? Claro. Un filósofo o alguien, digamos, ¿dónde van? Como dice, hay un tema que dice, ¿dónde van? ¿No? Sí, claro. Pero ¿de dónde vienen? Y bueno, ¿y a dónde van? O sea, ¿somos nosotros los que pensamos realmente? ¿O somos más bien nosotros, o sea, somos, digamos, canales a través de los cuales los pensamientos discurren? Claro. Me parece una pregunta fascinante, ¿no? Es fantástico. Yo creo que va más bien en esa dirección. De hecho, una persona que escribe, o en general cualquier persona que haga algo creativo, estará de acuerdo en esto, quizás tú también, que es que, o sea, en el momento que tú creas, digamos, que es básicamente el momento en el cual estás absorbido por tu labor creativa, estás escribiendo, estás haciendo música, pintando, en verdad, cualquier cosa, en ese momento tú estás tan absorbido en tu labor que tú no, de alguna manera tú no eres tú mismo, o sea, tú no estás en tu ego. Es eso. ¿No? Mira, yo cuando vivía en París, mi hermano estaba viviendo, creo que, no sé si en Perú o en Panamá, no me acuerdo. Entonces yo le escribí en verano, empecé mi carta, París en verano es una fiesta. Sí. Y mi hermano dice que empezás plagiándolo a Hemingway. Y yo no lo había leído a Hemingway. Nunca había leído a Hemingway, nunca había leído la frase París es una fiesta, simplemente que yo estaba por París, todo el mundo estaba tan contento, había sol, hacía calor, cosa que en París es bastante infrecuente, sobre todo el sol, y yo sentí que era una fiesta. Qué bonito. Pero eso... ¿Se le puede ocurrir a cuántas personas? Somos 10.000 millones, con un milloncito se le puede ocurrir el mismo pensamiento. Yo creo que sí, o sea, yo creo que los pensamientos no son propiedad de nadie. No. Yo creo que los pensamientos son de alguna manera energías o vibraciones, no sé, como quieras verlo tú, que uno capta, ¿no? De cierta forma incluso podrías hacer un símil del cerebro con una antena. Entonces, de cierta forma, una persona que busca crear lo que hace es canalizarse con una energía que ya existe, ¿no? De eso han hablado en distintos términos, pero en verdad han hablado todos los artistas acerca del hecho de que cuando tú estás creando, en verdad estás en otro plano, en un plano superior. Pero además, en cuanto a la energía, una casa, tú vas a una casa y te puedes sentir muy mal o te puedes sentir muy bien. Claro. Yo eso lo experimentaba de niño, que me decía, este nene es hipersensible. Pero yo llegaba a una casa y se me caían las lágrimas, porque sentía que había... Eso pasa, claro. Es que lo que pasa es que estamos en una época en la cual se piensa de una manera muy lineal y muy racional, y digamos, hay una suerte de mentalidad científica, me parece a mí mal enfocada, porque hay tantas y tantas cosas que conocemos acerca de la realidad. O sea, en este mismo momento, igual con nuestros amigos que nos están viendo, o sea, alguien podría en este momento, por ejemplo, visualizar o sentir las ondas de Wi-Fi y las ondas celulares y las ondas de radio y las ondas de televisión que en este mismo momento están aquí. Sí. Nadie las siente, y sin embargo es energía que nos modifica y que nos sirve también, que la estamos usando. Aparte, tantas otras cosas. El espectro electromagnético dice que vemos 1 de 1 billón de cosas que están pasando, que nosotros, si somos animales limitados también. Claro, es que la percepción es limitada, pues, y siempre es subjetiva, ¿no? Tengo que cortar, esta percepción la comparto contigo y espero que la participes. Y volvemos con César Bedón. ¿De qué estamos hablando? De todo un poco. Es divertido. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están?
¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país. Para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Está demasiado relajado. Sí, ese es mi problema. Yo como Estamos al aire. Ahora van a pasar los... tengo el papelito acá. Televisión en vivo. Televisión en vivo. ¿Te acuerdas cuando hacían las publicidades? Regina Alcover me contaba las publicidades. ¡Qué encanta! ¿La conocía Regina? Claro. Sí, claro, de la misma época. Qué amorosa que es. La tengo que invitar. Sí, Regina, me encantaría que vinieras acá. Es adorable. Ciertamente. Aparte es la única... Tan querida, ¿sabes? Tan querida es, Regina. Qué amorosa que es, qué mujer encantadora, ¿no? Y siempre está... Esas son energías buenas. Llena de energía, sí. Tú te das cuenta, pues hemos estado hablando acerca de eso, tú te das cuenta, evidentemente, cuando una persona te atrae por su energía, ¿no? Sí, sí. Y la energía tiene que ver con los pensamientos que tú tienes en la cabeza, la manera como piensas. Oye, una cosa más de la escritura que me interesa. ¿Haces escribir en grupo a la gente? Sí. Sí, claro. De hecho, parte de la gracia tiene que ver con el escribir en grupo. Eso es interesante, ¿sabes? Y por ejemplo, es una de las cosas en las cuales yo no había pensado cuando comencé a enseñar, y es la práctica la que nos ha orientado en esa dirección. De hecho, la gente aprecia muchísimo escribir en grupo. Y se divierten como locos. No sabes. Sí, yo hago una dinámica grupal, no lo hacía por escribir, lo hacíamos una dinámica grupal, que no sea a lo mejor es el mismo ejercicio, que se ponen la primera sílaba de cada apellido. Por ejemplo, vos sos Bedón, yo soy Jacosa, Vegia y Leslie Guevara. Besviague. Yeah. Entonces, el personaje es Besviague. ¿Qué es Besviague? Una enfermedad, un hemorroide, algo así, suena como una enfermedad, ¿no? un himno de... Veneria, además, probablemente. Veneria, claro, pero ¿te das cuenta? Pero te das cuenta que las cosas siempre suenan a algo. Inmediatamente, entonces, a partir de ahí tienen que elaborar una historia de viaje, ¿no? Claro. Y después pueden hacer, invirtiendo las sílabas, pueden hacer los primos de Besviague. Claro, qué divertido, qué bonito. Y mira, lo que se ríe la gente. Pero un día, esto lo hice en el Banco Vice, cuando todavía existía el Banco Vice, con las cajeras. Entonces, les salió tan divertido. ¿Sabes lo que me preguntó una cajera? Dice, dígame, ¿esto lo escribimos nosotros? Qué bonito. Pero ¿cómo no? Para mí fue un elogio espectacular. Digo, pero ¿cómo no va a escribir? Yo las miraba nomás. Es que salen cosas que... Y ¿saben? Y pues el secreto es que no hay parámetros. Para Besviague no tiene parámetros. Si yo digo cualquier palabra, digo Kant o digo mesa, hay un parámetro que tiene que ver para lo que sirve una mesa, para lo que servía Kant. Era para dar la hora, porque pasaba siempre la misma hora. Pero si yo digo Besviague, no hay ningún parámetro. Claro. Tú le das el significado, tú lo llenas de significado. Claro. ¿No es fantástico? Y ahí quiere decir que, como dicen en publicidad, hay que soltar las ovejas antes de llevarla a pastar. Entonces, si sueltas las ideas, se desparraman y después las juntas y las vas encauzando. Qué bonito, me gusta ese dicho, ¿eh? ¿Sí? Hay que soltar a las ovejas antes de hacerlas pastar. Claro, las sacas a pastar, te salen todas sueltas, después las vas guiando y llevas el rebaño. Tiene que ser así, ciertamente, ¿no? Pero a lo que estamos acostumbrados es más bien a la cosa más esquemática y más dura y menos libre, ¿no? Y al menos en expresión de tus pensamientos y emociones no es conveniente trabajar de esa manera, ¿no? La libertad ciertamente es un gran aliciente para que las personas, o sea, que sientan que pueden hacerlo con libertad, es un aliciente precisamente para que se hagan, que es lo que estamos buscando, ¿no? Yo le pregunto, ¿por qué salió tan bien? A ver, denme razones. Y porque nos divertíamos. No, pues no hay parámetros, siempre estamos encerrados en parámetros. Esto es así, aquello es así, en televisión se trabaja así, ¿no? Es verdad. Y tú no puedes, o sea, encajar en moldes que otras personas han construido, ¿no? Cada persona es su propio molde, evidentemente. Yo tenía problemas en la televisión increíbles. ¿Sí? Pero problemas porque yo quería hacer cosas que no se podían hacer. ¿Por qué no se podían hacer? Y cuando pedías la explicación no te daba una explicación porque no había una explicación. Yo te hice hacer muchas cosas muy divertidas en televisión. Tú has hecho cosas muy locas, claro, totalmente locas, pero yo no
Era lo que me suscitaba, ¿no? Y ser espontáneo nos valió que nos calificaran como el chongo oculto. Cosa que Fernando Viva, ¿no? Me pareció una hermosa definición, el chongo oculto me pareció lo más. Y yo creo que se necesita mucho de eso, mucho especialmente en esta época. Bien. Mucho chongo y además que sea culto, claro que sí. Es decir, del Congreso, no es culto. No, ciertamente no. Tú podrías preguntarte, a veces a mí me siento un poco la tentación de preguntar, estas personas que leen, de qué manera se cultivan interiormente, ¿no? Y tú los escuchas y los ves y te das cuenta que hay muchas parcelas todavía por arar ahí, en el sentido de que hay mucho por desarrollar interiormente, ¿no? Hay una falta de conciencia, ¿no? Y lo bonito de la actividad intelectual, de la lectura y la escritura, es que las personas se cultivan a sí mismas y crecen desde sí mismas, desde su potencialidad, ¿no? Que a mí me parece, por supuesto, hermoso, ¿no? ¿Qué sientes emocionalmente con todas estas cosas que pasan, que nos desaniman tanto, que hay tanta corrupción? ¿Qué es lo que sientes tú? Sí, o sea, siempre desánimo, ¿no? Por un lado, pero inmediatamente aparece al mismo tiempo una consigna, no sé, y yo lo veo así de esta forma, al menos en los últimos años, que a mí me parece que mal hacemos en esperar que otras personas hagan lo que nosotros tendríamos que hacer. Entonces, esperar cosas de los políticos me parece que es invertir energía, al menos en estos momentos, de una manera inútil. Y yo creo más bien que nosotros desde la sociedad civil y cada uno desde lo que hace, tiene enormes oportunidades de contribuir al crecimiento de nuestro país, que tanto lo necesita, y ciertamente yo lo pienso de esa manera, y también como empresario, porque vamos, es una empresa lo que estamos llevando adelante junto con Leslie, ¿no? Machucabotones, y lo que nosotros queremos es llevar escritura y lectura a todas partes, porque estoy convencido de que a través de la lectura y de la escritura las personas se conocen mejor a sí mismas y por tanto van a crecer y van a ser más conscientes, porque el grado de conciencia de la gente además puede ser elevado. O sea, todos nosotros como país podemos comenzar a pensar de maneras más convenientes. Hay muchos pensamientos muy tóxicos que discurren un poco por la idiosincrasia peruana, ¿no? Por ejemplo, todos somos corruptos, todo está mal. Un pensamiento incluso que hasta hace muy poco se repetía y que está cambiando, que es el del fútbol. Somos muy malos, siempre perdemos, y de pronto sucede algo y cambia el pensamiento de todo el mundo, ¿cierto? El gurú Gareca, che. Sí, pues. Oye, fue un gurú de La Plata ese, ¿no? Eso es fantástico. Digamos, que haya habido una persona que nos haya permitido pensar distinto, que nos haya dado el permiso de pensar de otra manera, ¿me entiendes? ¿No? Es una buena persona, ¿eh? No lo dudo. Es muy no buena persona, muy buena persona, muy querido en la Argentina, es muy querido. Es verdad. Pero te das cuenta cómo es eso de que viene una persona y te dice, tú puedes. Es solamente que te depositan la fe. En verdad se trata de eso. De eso se trata. Yo también creo que en parte es eso, que tú tienes que desear que las demás personas también crezcan. Y si tú lo deseas, creces tú también. Ah, no sé, seguro. Bueno, ¿cómo los contactan ustedes para ir a Machucabotones? En www.machucabotones.com. Es imposible olvidarse, www.machucabotones. Así es, en Facebook también estamos como Machucabotones, en Google también, si buscan Machucabotones nos encuentran. Y estás en la radio además, me decía. Sí, en Radio Nacional, los sábados a las 9 de la noche en el programa Entre Libros, que estamos hablando de libros, de lectura. Me apasiona y me interesa muchísimo más porque llegamos pues a todo el Perú y se necesita tanto de esto, se necesita tanto de que nos reconozcamos, que nos conozcamos y que nos cultivemos nosotros mismos por dentro. ¿Has leído Sapiens? Claro que sí, claro que sí. Uno de los grandes libros de los últimos años. ¿Homo Deus también? Sí, Homo Deus. Estoy comenzando. De hecho, llegué a ese libro por recomendación tuya, porque tú hablaste mucho acerca de este libro extraordinario. No me canso vale la pena recomendarlo, ¿no? Claro, es una historia de la humanidad, pero contada de una manera única, sin duda. Gran libro, muchas ideas interesantes. El Homo Deus es el futuro, ¿no? Que es aterrador, porque hablan ya de la amortalidad, es decir, que ya la gente no se va a morir. ¡Qué miedo! No, pero claro, pues somos egoístas y miserables sabiendo que nos vamos a morir. Imagínate creyendo que no nos vamos a morir, nos vamos a volver unos verdaderos monstruos, ¿no? Claro, o sea, la tecnología sigue siendo una enorme amenaza y el desarrollo de la inteligencia artificial, la inteligencia virtual. Ahí estamos llegando. Claro, en manos de personas no conscientes del todo, ¿no? Porque, bueno, tú sabes, el mito, la figura de Frankenstein es una que nos persigue todavía, ¿no? Qué creación tan extraordinaria, ¿no? Yo pensaba que era un monstruo de mi infancia, pero qué creación tan extraordinaria. Es dar vida, ¿no? Sí. Es dar vida, sí. Y al mismo tiempo es el fenómeno que se escapa de control del creador, ¿no? Sí. Que es, yo creo, vivimos en una época fantástica, ciertamente, ¿no? Porque se dice pues que un año de los actuales equivale como a 10 de los antiguos, ¿no? Porque desde que aparece Internet todo, no sé si tú tienes la sensación, pero todo es tan
rápido. Todo tan no? rápido, sí, ¿O no? sí, no, uno siente que envejece muchísimo. No, pues que es verdad, es verdad. El tiempo es un suspiro, o sea, de verdad, es que parpadeas. Me hace decir tú que no recuerdas con muchísima naturalidad, o sea, cosas que te pasaron en la infancia, como si hubieran sucedido ayer o antes de ayer. Ayer, claro. Pero Obvio, ¿no? yo a los alumnos les decía siempre, chicos, yo ayer tenía la edad de ustedes, apúrense, hagan todo lo que tienen que hacer porque después van a estar como yo, les digo. Pero es verdad que es así, es impresionante. Uno tiene que aprovechar el tiempo porque es corto, es corto. Uno lo puede hacer crecer, ciertamente, pero vivimos al mismo tiempo pues, en una sociedad que no favorece, al menos en nuestro país, no favorece, por ejemplo, el ocio y la recreación y el disfrute, ¿no? Entonces, consumimos el tiempo de una manera repetitiva, los días son muy parecidos para todas las personas, y cuando tú no haces cosas nuevas, como tú también lo sabes, entonces el tiempo pasa también más rápido. Claro. Necesitas experiencias nuevas para que el tiempo transcurra más lento. Experiencias nuevas para que ocurra más lento. Claro, porque tú con las experiencias nuevas Chica, creas ya sabes. recuerdos nuevos. Pero un viejo le puede dar experiencias nuevas, distintas, otras, intelectualmente hablando, ¿no? No lo dudo, Guillermo. Pero eso, estoy hablando de mi curso, del curso de inteligencia emocional, bueno, antioratoria, que es muy divertido. El título ¿te gusta el título? No lo dudo. Me encantará. Un día quiero hacer curso contigo. El tipo es muy divertido, el antioratoria, porque es porque la gente que hace oratoria, hace la publicidad así, un tipo así, un tipo que se pone así, discúlpeme que te posó, pero es medio idiota, porque hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es que es la naturalidad en todo, ¿no? Porque, Sí, pues sí. Pero además que dentro del campo donde tú estás trabajando, la naturalidad es fantástica. Si tú, pues naturalidad es sentirse que uno es uno, entonces puede escribir lo que quiere. En vez si te quiere impresionar, lo voy a impresionar al maestro Bedón, ¿no? Y escribe una frase, Es verdad. y la hace para impresionar, y es la que menos te va a gustar seguramente. Es cierto, y además porque si tú no cultivas tu naturalidad, siempre lo que estás haciendo en el fondo es crear distancia, ¿no? Porque cualquier cosa que no obedezca a nuestra naturaleza crea una distancia, y en comunicaciones tú lo que estás bueno más bien a cortar la distancia, cortar ¿no? la distancia. Entonces necesitas mostrarte de esa forma para que la persona también se sienta cómoda a tu lado, ¿no? Oye, César Teja, quiero decirles que mi curso es el 23, 24 y 25 del mes que viene. No, de este mes, no de este mes, de julio. Será ahorita, en agosto. En julio, pero ahorita. 23, 24 y 25. No falta nada. Porque con el Mundial se acabaron los cursos. No sé, te pasó lo mismo, me dijeron, ¿no? Sí, ha sido una perturbación en todo el asunto de los cursos del Mundial. Todo el mundo, bueno, y me incluyo, de hecho, con la atención puesta en este evento, ¿no? Sí, pero todos. Yo también sí escuchaba, pero era demasiado, ¿no? Hasta dentro de 4 años, ¿sabes? Pero yo creo que valió la pena, ¿sabes? Porque en esta época tan complicada para nuestro país, una pequeña alegría o una gran alegría. Yo creo que sí, pero yo lo que decía al respecto es que habría que ver cómo canalizar esa fe Pues, que se tuvo en el equipo, en la capacidad que cada uno de los peruanos tiene para cambiar el mundo en el que vive, ¿no? Claro, si de hecho. lograron cambiar un equipo, cada uno puede cambiar todos su podemos entorno, cambiar. ¿no? De hecho, por ahí en Facebook están circulando algunos memes que dicen que para la marcha del 19 de julio, creo que es la Al marcha que va a 19, haber, ¿no? sí, Se está a las 5 buscando de la a tarde. toda la gente que cantó Contigo Perú y se puso la camiseta del Perú por asunto del Mundial, para que también esas energías las canalicen, para que nuestro país comience a ser el país que todos queremos, ¿no? No, ahí sí le encuentro, pero como yo soy argentino no estaba... no quería que Macri se viera favorecido con el campeonato tampoco, ¿no? Eso es verdad. Pero sí, eso es muy importante. Entonces, me puede escribir a Guillermo.giacosa, creo que ya salió, Guillermo.giacosa, y está, mire qué lindo. Es eso, abajo soy yo escrito, arriba soy yo hablando, gmail.com, ¿no? Queda hermoso, ¿no? Esa cosa amarilla así. Es fantástico, fantástico. Oye, me encantaría seguir conversando contigo en algún otro Pero momento, otra vamos, oportunidad. si anunciamos a Leslie para el próximo... Ya, bueno, entonces será así, pues entonces Leslie Guevara, quien escribe en las redes con el seudónimo de La Calata Oculta. Lo dice rápido, ¿puedes decir la calata? La calata oculta. Culta. Es curioso porque el personaje nació pues precisamente en la sección de cultura de la revista Vela Verde, que era donde, Claro. donde Leslie y yo... Pero es un hermoso nombre. Es un nombre muy bonito, ciertamente. Porque además implica una desfachatez, que es ciertamente también naturalidad al momento de hablar, ¿no?
Bueno, entonces nos llaman, y mi amigo César Bravo también es el taxista ideal para llevarlos y traerlos a ustedes a cualquier lugar del mundo. Ahí está, César Bravo. Lo trae del Cono Norte a Lima y después lo que llega se lo lleva de nuevo. Es fantástico César, aparte es mi amigo y lo queremos mucho. Pero acuérdate, escríbame, Guillermo, donde ya sabe, 23, 24 y 25 es el curso, lunes, martes y miércoles. Pasamos fantástico, nos divertimos como locos y le voy a decir la verdad, vale un décimo más o menos de lo que cuesta el curso, ese mismo curso en la universidad, pues un curso de posgrado. Pensé que iba a decir el curso en Machucaboto. No. Precios cobos también por nuestro lado, www.machucaudones.com. Siempre es un gran, enorme gusto verte, Guillermo. Igualmente, un gran placer. Es un gran amigo, es una persona a la que quiero mucho y que es un aporte de vitalidad, ¿no? Gracias Cesarito. No, gracias a ti. Y nosotros nos encontramos el miércoles, viene con... Claro que sí. La señora, la calata oculta. Yo ese día vendré calato también para que sea empatado, ¿no? Ustedes sabrán elegir a quién mira. Bueno, hay dos cámaras. Sí.